Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa Coinonía en Sintonía. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y estoy muy contenta de poder participarles que el día de hoy concluyó ya la Asamblea Diocesana de Pastoral en su edición número 26, y gracias a Dios pues hemos tenido gran participación por parte de toda la Arquidiócesis de Tijuana, iniciando por supuesto por la cabeza de esta iglesia particular, don Rafael Romo Muñoz, los sacerdotes y también sus laicos comprometidos, así como sus religiosos y religiosas. Han pasado muchas cosas en estos 3 días, hemos tenido entrevistas, como ustedes ya lo han visto y lo han escuchado también por parte de sacerdotes, de los 2 obispos que el día de hoy estuvieron presentes en esta asamblea, uno encabezándolo, que es don Rafael Romo Muñoz, y otro de invitado también, conocedor por supuesto del trabajo pastoral y el caminar de esta arquidiócesis, Fray Juan María Huerta, hoy ya obispo del Prelado del Salto allá en Durango. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarle, una muy buena entrevista que para aquellos que no tuvieron oportunidad de escucharla, pues tendremos en algunos espacios momentos de su entrevista, o por qué no vamos a reservar alguna hora importante para que ustedes puedan gozarse de esta entrevista que le hicimos, porque no solamente habló de lo sucedido en la Asamblea Diocesana de Pastoral, sino que también tuvimos oportunidad de hacerle algunas entrevistas propias de su tiempo de obispo, cómo se ha sentido, cómo ha sentido pues los retos que se le han presentado siendo ya obispo, su relación con la conferencia episcopal, también sus deseos de poder tener un encuentro con el Santo Padre Francisco, qué le motivó a él o qué le movió a él en su corazón al momento de escuchar que el Santo Padre Francisco habría de tomar este nombre, no tanto por San Francisco Javier, pensando que el Papa es jesuita, sino que lo toma por Francisco de Asís. Entonces muchas cosas vivimos con Monseñor Juan María Huerta, y tendremos oportunidad de presentarles a ustedes algunas de estas notas que él compartió con nosotros. La Asamblea Diocesana de Pastoral el día de hoy llegó ya a su fin. No así el trabajo, por supuesto. Las asambleas no son para terminar o para concluir un trabajo, ni para de ahí ya sacar resultados. Es más bien los trabajos o los planes para proyectar a la arquidiócesis y para que siga trabajando y siga su curso, no se detenga en ningún momento. Hay 3 iluminaciones importantes que se dieron en cada día. En el primer día, la iluminación fue el encuentro con Cristo vivo y la conversión. Estas iluminaciones estaban a cargo precisamente de Monseñor Juan María Huerta, invitado especial en esta Asamblea Diocesana. La segunda iluminación, que se vivió el día de ayer martes, fue la fe, la esperanza y la caridad, y el sentido de pertenencia a la Iglesia, recordando que pues el lema de este año de la Asamblea fue la comunión eclesial, tomada de la primera carta a los Corintios en el capítulo 12 y los versículos del 12 a los siguientes. Y la tercera iluminación que vivieron todos los participantes en la asamblea el día de hoy fue la fidelidad y el servicio. Y repito, todos a cargo de Monseñor Juan María Huerta, la necesidad que tenemos de poder verdaderamente fortalecer estas 3 pastorales en las cuales todos debemos estar incluidos, no solamente los líderes, sino que ellos a su vez bajarán la información a las parroquias, a los decanatos, a los feligreses, para que todos podamos caminar, ahora sí, como dice nuestro programa, en sintonía. Esta coinonía en sintonía precisamente
es lo que se está pretendiendo en esta Asamblea Diocesana de Pastoral, entendiendo que la coinonía es la comunidad, es el común, el compartir. Entonces, si tenemos una coinonía, una comunidad que va en sintonía a sus proyectos, pues tendremos grandes logros no en poco tiempo. Nos explicaban también que esta Asamblea Diocesana de Pastoral pues requiere también de un poco de tiempo, son planes a largo plazo. Largo plazo, estamos hablando tal vez 2 años, 3 años, no sabemos el tiempo que lleve de tener ya realizados estos proyectos en los cuales en estos 3 días se enfocaron todas las fuerzas de los agentes de pastoral de la Arquidiócesis de Tijuana. Vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros. El día de hoy tenemos un programa un poco más corto, solamente por el día de hoy, ya mañana tendremos la hora completita, pero en el siguiente bloque tendremos el momento de editorial a cargo del padre Israel Ángeles Gil, y nosotros regresamos con más información aquí en Coinonía en Sintonía. Quédense con nosotros. Si ustedes tienen algo que comentarnos, están nuestras redes sociales y por supuesto nuestra línea telefónica a su disposición. Regresamos después de la pausa. Esto es Coinonía en Sintonía. Coinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Soy el padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Bienvenidos en Coinonía con Sintonía, y este es el editorial de este día. Es que el Vaticano presenta en vigor las nuevas reglas para la gestión económica, los dirigentes y los clientes. La reglamentación a partir del pasado 13 de enero llega propiamente a través del informe Vaticano sobre la situación financiera, que fue un tema recurrente en el pontificado del Papa Emérito, hoy Benedicto XVI. Se actualiza el sistema judicial vaticano, además de la lucha contra el financiamiento al terrorismo. Novedades en el ámbito de la reforma financiera del Vaticano. Desde el pasado 13 de enero entró en vigor el primero y nuevo reglamento de la Autoridad de Información Financiera, que se ocupa principalmente de la vigilancia y de la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo en los entes financieros de la Santa Sede. La aplicación de estas nuevas normas constituye gran parte del trabajo en el que están ocupados o han estado ocupados los diversos dicasterios económicos en los meses anteriores y seguramente durante todo este tiempo. El tema que había introducido el Papa Benedicto XVI sobre la cuestión de transparencia financiera y la así llamada Banca Vaticana, que fue un tema que después pasó sobre la mesa y no lo dejó ir el Papa actual, el Papa Francisco, que le dio continuidad, incluso monitoreo. Habló también de una banca, por así decirla, que recupere su función solamente en el sentido de poder administrar los bienes de la Santa Sede. Se hablaba de esta expresión del Papa Bergoglio, una banca ética. El reglamento apenas introducido define los criterios y los estándares de competencia, honorabilidad, la gestión del riesgo y la evaluación del capital y las eventuales sanciones relativas que deberá seguir la Banca Vaticana
y los demás organismos en los que se lleve a cabo una actividad financiera dentro del estado más pequeño del mundo, del Vaticano. El texto que se ha dado a conocer por la Santa Sede indica las normas para los dirigentes, para la tutela de los clientes y la vigilancia sobre los mismos. Se concentran 3 elementos que habían diseñado o que se habían seguido para hablar de la transparencia financiera en el Estado Vaticano, que era la implementación de las normas hacia los directores, hacia los gerentes. Recordemos que durante el pontificado del Papa Benedicto XVI, precisamente hubo una situación de despido del director general de la Banca Vaticana, que hasta hoy en día sigue presente la incógnita en diversos artículos en la prensa italiana sobre todo, y los especialistas que siguen o monitorean la formación y la información vaticana continúan con ese tema de aquel despido injustificado para algunos, justificado para otros. Incluso se llega a decir que el Papa Benedicto XVI no sabía del despido del director general de la Banca Vaticana. Por lo tanto, aparecen normas sobre los dirigentes, la tutela de los clientes o de quienes tienen ahí la administración de sus fondos y sobre todo la vigilancia sobre los mismos. Como saben, las auditorías han sido realizadas por dependencias fuera del Vaticano, es decir, por empresas que no tienen ninguna situación de conexión o de cercanía con el Vaticano para realizar dichas auditorías. Se definen capítulos como la planificación de las actividades y la vigilancia interna, se especifican las relaciones con los órganos no gubernamentales y se indican los riesgos relacionados con pagos, intermediarios y mercados, y también con algunos tipos de operaciones financieras. También se define el modelo de dirigencia a seguir. En este ámbito destaca la petición de competencias y la experiencia en el campo de la gestión financiera. Muy importante además la referencia a los llamados requisitos de honorabilidad. Esto aparece ya en estas nuevas normas vigentes en la cuestión financiera del Vaticano. Sobre el requisito de la honorabilidad de los dirigentes, pues sobre todo el papel que se excluye la posibilidad de asignar una tarea a todos los que hayan sido condenados por crímenes financieros. En otro sentido, el Vaticano prevé que los dirigentes, los managers o gerentes o los dependientes de la banca vaticana puedan tener un récord, obviamente, por así decirlo, estable para trabajar en el mundo de las finanzas de la Santa Sede. Mientras que en el sector de las aseguraciones por delitos fiscales y quienes sean responsables de bancarrota. Tampoco podrán ser contratados quienes hayan sido suspendidos, incluso temporalmente, de instituciones públicas, ni quienes hayan cometido delitos contra la administración pública, el Estado social o el orden público y los bienes públicos. Esto aparece en las normas que están vigentes ya en el Vaticano desde hace 2 semanas que entraron en vigor, y sobre algunos elementos que ya contienen propiamente la situación de la gestión sobre quienes podrán también ser candidatos. Recordemos que tiene más de 1,200 empleados el Vaticano, no solamente en la banca financiera, sino en los diferentes encargos y servicios de mantenimiento del estado más pequeño del mundo. La parte del texto que se ocupa del uso de las vigilancias de los instrumentos financieros usados en las transiciones es muy detallada para ajustar por completo las estructuras de la Santa Sede. El reglamento que presentan, por otra parte, responde a los compromisos suscritos por la Santa Sede con la Unión Europea y Moneyval, que es el ente del Consejo de Europa que monitorea el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En relación con esta dependencia Moneyval, la próxima etapa debería ser la presentación por parte de la Santa Sede de un informe exhaustivo sobre los progresos alcanzados. Moneyval, esta institución que monitorea no solamente a la Santa Sede, sino en la Unión Europea, toda la cuestión que se refiere a los manejos de los elementos financieros de los países, sobre todo
para no inmiscuir situaciones que tengan que ver con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que no lo hace la propia institución, sino lo hace esta dependencia conocida como Moneyball. Continuará con sus actividades de monitoreo tanto en la Unión Europea como en el Vaticano según los propios estándares. En los próximos meses de marzo será presentado el tercer informe que indicará todas estas novedades, entre las que se incluyen la vigilancia prudencial y se publicarán los nuevos datos sobre las actividades de finanzas. Estas últimas deberían presentar una ligera disminución con respecto a las del año pasado. Se habla de 201 casos de irregularidad, en sintonía con la progresiva entrada en vigor de toda la legislación antirreciclaje. Es importante indicar que en el frente de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, durante los últimos 2 años, el Vaticano, mediante el gobernatorado, hizo suya la lista redactada por la Organización de Naciones Unidas sobre los sujetos de riesgo, es decir, con quienes no es posible tener relaciones de naturaleza económica y financiera. En este campo, la Santa Sede, durante las negociaciones, recordó a los diferentes órganos involucrados, como el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que una aplicación rígida de la normativa contra el financiamiento al terrorismo implica algunos problemas. En particular, en un país en guerra en el que hay instituciones o poderes militares que forman parte de los sujetos peligrosos según las Naciones Unidas, todo aquel que desempeñe una actividad de ayuda humanitaria o una organización no gubernamental católica o laica, una misión, corre el peligro de ser acusado de apoyar al terrorismo. Prácticamente cualquier contacto o relación con estos sujetos puede convertirse en motivo de acusación, y de esta manera, al renunciar completamente a una intervención, se corre el riesgo de no aplicar las convenciones de Ginebra sobre el derecho humanitario y el deber de prestar ayuda, creando una notable discrepancia entre los diferentes niveles de legislaciones supranacional. Esta indicación fue acogida positivamente por parte de los organismos internacionales, y justamente en el ámbito de la lucha contra el financiamiento del terrorismo se debe interpretar la entrada a la dirigencia financiera vaticana de personalidades de realidades muy diferentes entre sí, que cuentan con una experiencia de elevado nivel en un mundo muy distante y al mismo tiempo enmarcados en los mecanismos de las finanzas globales. En cambio, los ajustes internos de la Santa Sede no modifican solamente el sistema financiero, sino también en judicial, tal y como lo habían indicado en esta institución de monitoreo financiero conocida como Moneyball en sus peticiones. El problema planteado era que el Vaticano debía dotarse de un sistema judicial capaz de actuar frente a una denuncia interna. Por otra parte, cuando se da la denuncia de un ciudadano de otro país, es importante que ahora el Vaticano sea capaz de ofrecer toda la información sobre el caso al país en cuestión en un enfoque de reciprocidad e intercambio de información. Hasta aquí nuestra editorial para En Sintonía con Koinonía, las nuevas reglas en gestión económica para dirigentes y clientes del Vaticano. Gracias por seguirnos, saludos y bendiciones. Koinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía
Con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Da pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Bienvenidos a Koinonía con Sintonía, y este es el editorial de este día. Es que el Vaticano presenta en vigor las nuevas reglas para la gestión económica, los dirigentes y los clientes. La reglamentación a partir del pasado 13 de enero llega propiamente a través del informe Vaticano sobre la situación financiera, que fue un tema recurrente en el pontificado del Papa Emérito, hoy Benedicto XVI. Se actualiza el sistema judicial vaticano, además de la lucha contra el financiamiento al terrorismo. Novedades en el ámbito de la reforma financiera del Vaticano. Desde el pasado 13 de enero entró en vigor el primero y nuevo reglamento de la Autoridad de Información Financiera, que se ocupa principalmente de la vigilancia y de la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo en los entes financieros de la Santa Sede. La aplicación de estas nuevas normas constituye gran parte del trabajo en el que están ocupados o han estado ocupados los diversos dicasterios económicos en los meses anteriores y seguramente durante todo este tiempo. El tema que había introducido el Papa Benedicto XVI sobre la cuestión de transparencia financiera y la así llamada Banca Vaticana, que fue un tema que después pasó sobre la mesa y no lo dejó ir el Papa actual, el Papa Francisco, que le dio continuidad, incluso monitoreo. Habló también de una banca, por así decirla, que recupere su función solamente en el sentido de poder administrar los bienes de la Santa Sede. Se hablaba de esta expresión del Papa Bergoglio, una banca ética. El reglamento apenas introducido define los criterios y los estándares de competencia, honorabilidad, la gestión del riesgo y la evaluación del capital, y las eventuales sanciones relativas que deberá seguir la Banca Vaticana y los demás organismos en los que se lleve a cabo una actividad financiera dentro del estado más pequeño del mundo, del Vaticano. El texto que se ha dado a conocer por la Santa Sede indica las normas para los dirigentes, para la tutela de los clientes y la vigilancia sobre los mismos. Se concentran 3 elementos que habían diseñado o que se habían seguido para hablar de la transparencia financiera en el Estado Vaticano,
que era la implementación de las normas hacia los directores, hacia los gerentes. Recordemos que durante el pontificado del Papa Benedicto XVI, precisamente hubo una situación de despido del director general de la Banca Vaticana, que hasta hoy en día sigue presente la incógnita en diversos artículos en la prensa italiana sobre todo, y los especialistas que siguen o monitorean la formación y la información vaticana continúan con ese tema de aquel despido injustificado para algunos, justificado para otros. Incluso se llega a decir que el Papa Benedicto XVI no sabía del despido del director general de la Banca Vaticana. Por lo tanto, aparecen normas sobre los dirigentes, la tutela de los clientes o de quienes tienen ahí, la administración de sus fondos y sobre todo la vigilancia sobre los mismos. Como saben, las auditorías han sido realizadas por dependencias fuera del Vaticano, es decir, por empresas que no tienen ninguna situación de conexión o de cercanía con el Vaticano para realizar dichas auditorías. Se definen capítulos como la planificación de las actividades y la vigilancia interna, se especifican las relaciones con los órganos no gubernamentales y se indican los riesgos relacionados con pagos, intermediarios y mercados, y también con algunos tipos de operaciones financieras. También se define el modelo de dirigencia a seguir. En este ámbito destaca la petición de competencias y la experiencia en el campo de la gestión financiera. Muy importante además la referencia a los llamados requisitos de honorabilidad. Esto aparece ya en estas nuevas normas vigentes en la cuestión financiera del Vaticano. Sobre el requisito de la honorabilidad de los dirigentes, pues sobre todo el papel que se excluye la posibilidad de asignar una tarea a todos los que hayan sido condenados por crímenes financieros. En otro sentido, el Vaticano prevé que los dirigentes, los managers o gerentes o los dependientes de la Banca Vaticana puedan tener un récord, obviamente, por así decirlo, estable para trabajar en el mundo de las finanzas de la Santa Sede. Mientras que en el sector de las aseguraciones por delitos fiscales y quienes sean responsables de bancarrota. Tampoco podrán ser contratados quienes hayan sido suspendidos, incluso temporalmente, de instituciones públicas, ni quienes hayan cometido delitos contra la administración pública, el Estado social o el orden público y los bienes públicos. Esto aparece en las normas que están vigentes ya en el Vaticano desde hace 2 semanas que entraron en vigor, y sobre algunos elementos que ya contienen propiamente la situación de la gestión sobre quienes podrán también ser candidatos. Recordemos que tiene más de 1,200 empleados el Vaticano, no solamente en la banca financiera, sino en los diferentes encargos y servicios de mantenimiento del estado más pequeño del mundo. La parte del texto que se ocupa del uso de las vigilancias de los instrumentos financieros usados en las transiciones es muy detallada para ajustar por completo las estructuras de la Santa Sede. El reglamento que presentan, por otra parte, responde a los compromisos suscritos por la Santa Sede con la Unión Europea y Moneyball, que es el ente del Consejo de Europa que monitorea el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En relación con esta dependencia Moneyball, la próxima etapa debería ser la presentación por parte de la Santa Sede de un informe exhaustivo sobre los progresos alcanzados. Moneyball, esta institución que monitorea no solamente a la Santa Sede, sino en la Unión Europea, toda la cuestión que se refiere a los manejos de los elementos financieros de los países, sobre todo para no inmiscuir situaciones que tengan que ver con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que no lo hace la propia institución, sino lo hace esta dependencia conocida como Moneyball. Continuará con sus actividades de monitoreo tanto en la Unión Europea como en el Vaticano según los propios estándares. En los próximos meses de marzo será presentado el tercer informe que indicará todas estas novedades, entre las que se incluyen
la vigilancia prudencial y se publicarán los nuevos datos sobre las actividades de finanzas. Estas últimas deberían presentar una ligera disminución con respecto a las del año pasado. Se habla de 201 casos de irregularidad, en sintonía con la progresiva entrada en vigor de toda la legislación antirreciclaje. Es importante indicar que en el frente de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, durante los últimos 2 años, el Vaticano, mediante el gobernatorado, hizo suya la lista redactada por la Organización de Naciones Unidas sobre los sujetos de riesgo, es decir, con quienes no es posible tener relaciones de naturaleza económica y financiera. En este campo, la Santa Sede, durante las negociaciones, recordó a los diferentes órganos involucrados, como el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que una aplicación rígida de la normativa contra el financiamiento al terrorismo implica algunos problemas. En particular, en un país en guerra en el que hay instituciones o poderes militares que forman parte de los sujetos peligrosos según las Naciones Unidas, todo aquel que desempeñe una actividad de ayuda humanitaria o una organización no gubernamental católica o laica, una misión, corre el peligro de ser acusado de apoyar al terrorismo. Prácticamente cualquier contacto o relación con estos sujetos puede convertirse en motivo de acusación, y de esta manera, al renunciar completamente a una intervención, se corre el riesgo de no aplicar las convenciones de Ginebra sobre el derecho humanitario y el deber de prestar ayuda, creando una notable discrepancia entre los diferentes niveles de legislaciones supranacional. Esta indicación fue acogida positivamente por parte de los organismos internacionales, y justamente en el ámbito de la lucha contra el financiamiento del terrorismo se debe interpretar la entrada a la dirigencia financiera vaticana de personalidades de realidades muy diferentes entre sí, que cuentan con una experiencia de elevado nivel en un mundo muy distante y al mismo tiempo enmarcados en los mecanismos de las finanzas globales. En cambio, los ajustes internos de la Santa Sede no modifican solamente el sistema financiero, sino también en judicial, tal y como lo habían indicado en esta institución de monitoreo financiero conocida como Moneyball en sus peticiones. El problema planteado era que el Vaticano debía dotarse de un sistema judicial capaz de actuar frente a una denuncia interna. Por otra parte, cuando se da la denuncia de un ciudadano de otro país, es importante que ahora el Vaticano sea capaz de ofrecer toda la información sobre el caso al país en cuestión en un enfoque de reciprocidad e intercambio de información. Hasta aquí nuestra editorial para En Sintonía con Koinonia, las nuevas reglas en gestión económica para dirigentes y clientes de el Vaticano. Gracias por seguirnos, saludos y bendiciones. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054,
197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonía Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Koinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonía Radio, nueva línea telefónica. Son las 11 de la noche, 38 minutos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos a punto de concluir el día que tenemos marcado nosotros para unas celebraciones importantes también dentro de la Iglesia Universal. El día de hoy estamos celebrando a Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. Estamos en el día 28 de enero del año 2015. Es la tercera semana del tiempo ordinario. Quiero poner en sintonía a toda la arquidiócesis con sus eventos. Uno de los eventos que están más próximos y también esperados por todos nosotros, tanto por religiosos, religiosas y por nosotros laicos, que es la jornada celebrativa del año de la vida consagrada. Les recordamos que habrá conferencias, habrá exposiciones por parte de personalidades que vienen a visitar esta arquidiócesis. Para la vida consagrada empieza el viernes 30 de enero a partir de las 4:30 de la tarde en el Instituto México. Va a ser viernes 30, sábado 31 a las 8:30 de la mañana. Allí en el Instituto México empezarán las actividades de esta jornada celebrativa. Va a haber la Eucaristía, tendremos también algunas ponencias por parte de Monseñor Salvador Rangel, que viene de invitado también aquí a la arquidiócesis. La vida consagrada en la comunión eclesial por parte de Monseñor Juan María Huerta, obispo del prelado, de quien ya les hablaba en el bloque anterior. Y tenemos también el concierto, esto
es muy interesante, no solamente para los adultos, también, sobre todo para los jóvenes, porque estará presente el padre Miguel Ángel Sánchez, estará Sor Inés de Jesús, ella es una de las hermanas Brígidas, y el grupo GESED a partir de las 5 de la tarde en el Palenque. Todavía hay boletos, pueden ustedes comprarlos ya sea en el instituto mientras están las conferencias o bien en la entrada del Palenque. No se les olvide, estamos en sintonía con esto. Vamos a ir antes de otro aviso de parte de los adoradores de en la capilla de San Rafael Guízar y Valencia. Vamos a conocer al santo del día de hoy, vamos a conocer un poco más de su vida y de aquellas cosas que le hicieron ahora tenerlo en los altares mayores. Vamos al santoral de hoy, por favor. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. ...28 de enero... Santo Tomás de Aquino. Nació hacia el año 1225 en el castillo de Rocaseca, Aquino, Nápoles. Inició su formación en Montecassino y la continuó en Colonia y en París. Ingresó en la orden de los hermanos predicadores o dominicos. Tuvo muchas dificultades con la familia por la decisión tomada y hasta fue encarcelado en un castillo, del cual escapó con la ayuda de un fraile napolitano. Llevó una actividad intelectual intensísima que juntaba con una vida de la más alta oración. Frecuentemente la oración halló la solución de los más difíciles problemas. Decía que había aprendido más a los pies del crucifijo que en los libros. Le llamaban el buey mudo por su dedicación al estudio y al silencio. Pero su maestro San Alberto Magno dijo: pero sus mugidos resonarán en todo el mundo. Era el primero en cumplir los consejos que un día daría un estudiante. No entres de golpe en el mar, sino vete a él por los ríos, pues a lo difícil se ha de llegar por lo fácil. Sé tardo para hablar, ama la celda, evita la excesiva familiaridad que distrae el estudio, aclara las dudas, cultiva la memoria, no te metas en asuntos ajenos, no pierdas tiempo. Le ofrecieron el episcopado, pero su misión era otra. Tomás enseñaba, predicaba y escribía. Sus obras principales: Sobre la verdad, Suma contra Gentiles, Comentario al Cantar de los Cantares. Su obra maestra, la Suma Teológica, síntesis que recoge todo su pensamiento. Armoniza el caudal filosófico y religioso griego y cristiano, conciliación audaz y lograda, una de las mayores hazañas del pensamiento humano. Murió en 1274. Otros santos de hoy: Tirso, Julián, Juan y Santiago. Bien, pues después de haber escuchado el santoral del día de hoy, quiero informarles que están haciendo una invitación para este sábado 31 de enero en punto de las 6:30 de la tarde y también a las 9 de la noche a la Santa Misa en la Capilla San Rafael Guízar y Valencia. Esta es una invitación para todos los adoradores y para toda persona que quiera ir. Están en la Vigilancia de Obediencia. Repito, Vigilancia de Obediencia, sábado 31 de enero, a partir de las 6:30 de la tarde y a las 9 de la noche celebrarán la Eucaristía en la Capilla San Rafael Guízar y Valencia, para todos los adoradores pues que puedan asistir a esta invitación que se les está haciendo. Yo me despido, les voy a dejar con las efemérides del día de hoy. Fue muy corto nuestro programa, insisto, solamente el día de hoy. Ya el día de mañana tendremos la hora completa. Que tengan ustedes una excelente noche. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco a Juan Cortés en los controles técnicos y que tengan ustedes una excelente noche y un buen inicio del día. Vamos a las efemérides y con esto nos despedimos del programa. Muchas gracias. Estas son las efemérides para hoy, 28 de enero. 1887,
En la hermosa ciudad de París, Francia, se inicia la construcción de la Torre Eiffel, con la preparación de los cimientos que durará 5 meses. A partir de marzo del año siguiente se realizará la unión de los 4 pilares. Se inaugurará el 31 de marzo de 1889 y al final de su montaje, este símbolo de la arquitectura de metal con sus 300 metros de altura contará con unas 7.300 toneladas de hierro repartidas en 18.038 piezas que estarán unidas por 2,5 millones de remaches. Su mantenimiento incluirá 50 toneladas de pintura cada 5 años. Hoy el santoral es Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Estas fueron las efemérides para hoy, 28 de enero. Esto fue Coinonía en Sintonía, una producción de Coinonía Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Sé un amigo coinonía.